Comenzar. Va, ahí está grabando. Bueno, muy bien, Mauro. Vamos a ver, tú tienes la ventaja de tener una clase casi privada para ti. Entonces vamos a ver, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante en matemáticas. Sí, ¿cómo se llama este tema? Vamos a ver. Fíjate, generalmente se ven juntos, mínimo común múltiplo y máximo común divisor, pero yo voy a ver primero uno y luego el otro. Sí, porque, Mauro, porque luego lo que pasa de verlos así es que ah, los ve uno juntos y los niños suelen confundirlos, o sea, como de que cuál era uno, cuándo se usa uno y cuándo se usa otro. Entonces, pues para evitar ese tipo de confusiones, yo los voy a ver como temas separados, ¿ok, Mauro? Ujú. Bien, entonces, fíjate, vamos a poner por ahí nuestro título. Vamos a hacer varios ejercicios. También traigo por ahí unos problemitas de teoría para repasarlos. Sí. Entonces, pues bueno. Hola, Vale, bienvenida. Justo estamos comenzando. Le digo a Mauro que vamos a ver el día de hoy máximo común divisor. Sí, y bueno, voy a poner una más. Ahí está. Sí, y bueno, como les comentaba, muchachos, vamos a ver, perdón, mínimo común múltiplo. Sí, ¿habían escuchado de este concepto, muchachos, o no? No, me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Bueno, lo vamos a ver desde cero, no importa. ¿Tú, Vale? ¿No? ¿Tampoco? ¿Habías escuchado hablar del mínimo común múltiplo? Bueno, muchachos, ¿sí? Vamos a ver. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Vamos a escribir por ahí una definición. Vamos a ponerle ahí definición. Sí. ¿Y qué va a hacer? El mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, que esto se abrevia, o sea, se escribe de forma cortita, muchachos. MCM. ¿Por qué se abreviará MCM, muchachos? ¿Qué significa? Por mínimo común, la S, la C, Ajá. Ándale. Y la última M, múltiplo. ¿Sí? Entonces, ujú, cuando yo pongo MCM, ¿qué significa MCM, vale? ¿Si me escuchas, vale? ¿Qué significará MCM? ¿Qué? ¿Te puedes acercar más al micro? Es que se escucha muy bajito. ¿Sí? ¿Qué crees que signifique MCM? entonces, Mira, significa mínimo común múltiplo. Sí. A ver, espérenme, muchachos, es que no estaba compartiendo pantalla. Creí que sí. Ahora sí, sí.
A ver, ahí está. Con razón yo decía, ¿por qué no lo ven? Lo tengo aquí, lo señalaba, ¿verdad? Bueno, el MCM se abrevia así, MCM, y pues significa el mínimo común múltiplo. Y a ver, vamos a ver, muchachos, ¿qué es el mínimo común múltiplo de dos números? El mínimo común múltiplo de dos o ¿Estás más conectado números, ¿Sí? ¿Y por qué no prende la luz? ¿sí? El MCM de dos o más números es, a ver, el mínimo común múltiplo de dos o más números es el múltiplo más pequeño que dichos números tengan en común. Más pequeño que dichos números tengan en común. A ver, vamos a ver un ejemplo, muchachos, porque yo sé que luego cuando uno apunta cosas en mate como que podría ser difícil, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver un ejemplo. Le voy a poner aquí ejemplo número uno y vamos a poner encuentra el MCM de 6 y 8. 8. A ver, ¿qué dijimos que significaba MCM, muchachos? Mínimo común múltiplo. Ajá, entonces fíjense. La definición me dice que el mínimo común múltiplo es el múltiplo más pequeño que estos números tengan en común. Por ejemplo, vamos a hacerlo primero por exploración. Vamos a escribir los múltiplos de 6. Y los múltiplos de 6 son 6. Ese 6 es el primer múltiplo. 6 por uno, 6. ¿Cuál es el 12. siguiente múltiplo de 6? El 12. 12, ¿verdad? 6 por 2, 12. Y luego 18. 6 por 3, 18. 18, muy bien. Y luego 6 por 4, 24. 24. Y 6 por 5, 30. 30. Y luego 6 por 6, 36. 36. Y así, ¿no? 42, 48, etcétera. Así continúan los múltiplos de 6. Ahí ya estoy escribiendo los múltiplos de 6. Ahora me falta escribir los múltiplos de 8. 8, ¿verdad? 8 por una, 8. 8. ¿Y cuál es el que sigue? El El 16. 16, ¿verdad? 8 por 2, 16. Muy bien. Y luego 24. 24, muy bien. 8 por 3, 24. Y luego 30 y 32. 32. Y luego 8 40. por 5, 40. Y luego 48. Y luego 56 y así, ¿no? También son Sí. infinitos. Pero a ver, fíjense. Dice, el múltiplo más pequeño que tengan en común. A ver, ¿qué múltiplo 24. tienen en común? Ándale, ¿verdad? Fíjate. El 24 lo tienen los dos. Y el Aparece 48. en los múltiplos de 6 y en los múltiplos de 8. También el 48, ¿verdad? Ese también se repite. Pero a ver, muchachos. Que dice el mínimo, ¿verdad? Alguna palabra importante aquí es la palabra que mínimo. Entonces, si yo hablo del mínimo, es además de que estén en común, debe ser el número más chiquito, porque va a haber varios. Hay más, y yo sigo escribiendo los múltiplos, va a haber más que estén en común. Pero yo busco el mínimo, es decir, busco el más chiquito. Y ese
pues es el 24. Sí, muchachos, entonces la respuesta, el mínimo común múltiplo de 6 y 8 es el qué? El El 24 24. y el ¿Sí? 38. Digo 48. Ah, bueno, ese es múltiplo en común, pero ese no es el mínimo. ¿Sí, Mauro? O sea, el mínimo común múltiplo nada más es un número. O sea, va a haber varios que tengan en común, que sean múltiplos en común, pero acuérdate que nosotros buscamos el mínimo, es decir, el más chiquito. Ok, a ver, vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Ejemplo número 2. Encuentra el mínimo común múltiplo de el mínimo común múltiplo de 2 y, y 3. A ver, ¿cuál será el múltiplo más pequeño que tengan en común 2 y 3? A ver, vamos a 6. escribirlo. A ver, tú ya lo encontraste, Mauro, pero vamos a hacerlo de forma exhaustiva para que también Vale lo pueda entender muy bien, ¿sí? Entonces vamos a escribir los múltiplos de los dos números. Primero los múltiplos de 2. A ver, el primer múltiplo de 2, pues es 2 por una, 2. ¿Qué número sigue, Vale? ¿Qué número seguirá aquí? 2 por 2, 4. 4, ¿verdad? Y después del 4, ¿qué seguirá, Vale? 6. 6, ándale. ¿Y después del 6? Después del 6 sigue el 8. 8. Y después del 8, El 10. el 10. Y después el 12. Y después el 14. Y así. Los múltiplos de 2 son infinitos, ¿sí? Ahora abajo vamos a escribir los de 3. A ver, Mauro. Es 3 y luego ¿cuál 6. sigue, Mauro? Y luego 9. 9. Y luego 12. 12. Y luego 15. Y luego 18. Y luego 15. 21. Y así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el más pequeño que tienen en común? ¿Cuál será el múltiplo? El, 6. el 6. Fíjense, también tienen en común el 12. Pero acuérdense que yo busco el más que, el más Pequeño. chiquito. Ok, denme un momentito, También van a muchachos. tener al 18. Ya está algo aquí. Así, ¿verdad? Común van a ser 6. Y luego el qué, el 12. Y luego también el qué, 12. el 18. Y luego el 18. 24. Y 24. luego el 3. De hecho, van a tener en común todos los múltiplos de qué, Todos los de 6. números que no sean primos. Todos los múltiplos de 6, más bien todos los múltiplos del más chiquito que encontraste. Sí, si te fijas, 6 por 1 es 6, 6 por 2 12, 6 por 3 18 y así. Pero nosotros buscamos el mínimo, entonces aquí la respuesta es que 6. 6 es el 6. mínimo común múltiplo de 2 y 3. A ver, muchachos, les voy a poner uno a ustedes para que lo hagan, ¿ok? Voy a ponerle aquí ejemplo número 3, ¿sale? Encuentra
el mínimo común múltiplo de... A ver, ¿a qué números estaba bien? Ah, ya sé. El mínimo común múltiplo de 8 y 10. A ver, ¿cuál será el múltiplo más pequeño que tengan en común el número 8 y el número qué? 10. 80. ¿Será ese el más pequeño? Sí lo tienen en común, pero ¿será ese el más pequeño o habrá uno más pequeño? 8, 16, 14, A ver, 32. Oh, 40. 40, ¿verdad? Fíjense, si yo pongo los múltiplos, a ver, primero los de 8. 8 y luego 16, 8 por 2, 16, y luego 8 por 3, 24, 8 por 4, 32, 8 por 5, 40, y luego 48, 56, 64, 72, 80, 88 y así va. Estos son infinitos. Y pues también los de 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y así, ¿no? Entonces, en efecto, el más pequeño que tienen en común es el que 40. 40. Y si se fijan, va a haber otros números que van a coincidir, como el 80. ¿Qué otro número va a estar en las dos listas? Después de Eh, 40 y después de 80. ¿Cuál creen? Fíjate, ¿cuánto crece de aquí a aquí? 110. ¿El ciento qué? 10. 20. 120, porque crece ¿cuánto? Crece 40. Entonces aquí va a volver a crecer otros ¿qué? 40. Y luego el que sigue, que va a estar en las dos listas, ¿cuál será? El 60. 160, ¿verdad? También le agregó otros 40. Pero bueno, aquí, respondiendo a la pregunta del mínimo común múltiplo, la respuesta es que 40. ¿Hasta ahí estamos bien, muchachos? ¿Sí? A ver, vamos a hacer algo, muchachos. Tengo por aquí unas hojas de trabajo que había descargado de mínimo común múltiplo. Sí. Ay, no, estas están feas. A ver si estas están mejor. Sí. A ver, con el método desarrollado, muchachos, vamos a determinar el mínimo común múltiplo de 9 y qué. Y 4. 4. Pues aquí vamos a poner pues los múltiplos de 9, que serían 9. Y luego, ¿cuál sigue? Una vez que se, todas las veces así. Si no me aviso Cu- que nada de nada. ¿Cuál sigue aquí, muchachos? 18. 18. Ándele muy bien. ¿Y luego? 36. No, hay uno antes. No, 27. 27. Y luego 36. 36. Y luego 45, 54 y así, ¿no? Y abajo, a ver, los múltiplos de 4. 4 por una, 4. 4. Y así me voy, ¿verdad?
hasta encontrar el mínimo común múltiplo de esos dos números. Vamos a hacer ese ejercicio, muchachos, para el inciso A, que es este de aquí, y también el inciso que B. B. Si tienen cualquier duda, me dicen. Es importante, muchachos, como que practicar, o sea, sí hacerlo, porque luego yo puedo como entender todo lo que me están diciendo, pero si no lo llevo a la práctica, pues voy a tender a olvidar aquello que estoy aprendiendo. Entonces, yo quiero que este tema nos quede clarísimo. Por eso mismo les digo, no lo voy a combinar con este máximo común divisor todavía, lo veremos ya en otra sesión, porque quiero que este quede bien y también ahorita vamos a hacer algunos problemas de aplicación. ¿Ok? Si terminan uno, me dicen y lo revisamos. ¿Sale? Ujú. 36. 36, ese es el mínimo común múltiplo de 9 y 4. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso, Vale? Sí. Sí, ¿verdad? A ver si yo aquí me aviento la listota de números. En algún momento llego al 36, que ese va a ser el mínimo común múltiplo de 9 y 4. Ok, a ver, vamos a hacer el de abajo. El mínimo común múltiplo de 8 y 3. 3. A ver, ¿cuál será? Ahorita les voy a decir una forma más corta de Adobe de sacarlo, pero pues primero que lo entendamos desde el concepto, desde qué es. Fíjense, en matemáticas, muchachos, luego muchos maestros suelen explicar el procedimiento para hacer algo, pero no entendemos como de que, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces aquí sí se trata como de que uno escuche mínimo común múltiplo y entiendas, el mínimo es el más chiquito de los múltiplos que tengan en común y ya nos hace sentido, ¿verdad? Ya es una definición. El más chiquito del de 8 y 3 es 24. Es 24, muy bien. A ver, aquí nada más vamos a poner algunos. 8, 16, 24, 32, 40, 48, ta, ta, ta. Y luego abajo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24. 24. Ahí ya lo encontramos. El mínimo común múltiplo en este caso es 24. A ver, me dice, teniendo en cuenta las propiedades, haya el mínimo común múltiplo de los siguientes números. Y bueno, vamos a ver qué tiene que ver eso de las propiedades, ¿sí? A ver, vamos a hacerlo con un número fácil. Por ejemplo, quiero que me digan el mínimo común múltiplo de 6 y qué, y 8. 8. ¿Cuál será el mínimo común múltiplo de 6 y 8? 24. Es 24, ¿verdad? Pero a ver, vamos a ver cómo hacerlo desde la descomposición. Nosotros habíamos visto, muchachos, anteriormente algo que se llamaba teorema fundamental
de la aritmética. ¿Y de qué se trataba esto? Pues decía que todo número compuesto, todo número natural no primo distinto de uno, se podía escribir como una multiplicación de números primos, o sea, en particular el 6. A ver, el 6 muchachos, ¿cómo lo puedo escribir? ¿Cómo que por qué? Como 2 por qué. 3. Por 3. Esa es la descomposición del 6 en números primos. Y el 8 lo puedo escribir como 2 por 2 por 2. 2. Esa es su descomposición, ¿verdad? Del 8. Entonces, al momento en el que yo quiero encontrar el mínimo común múltiplo, pues debe ser un número que contiene al 6, pero también al ¿qué? 8. Al 8. Para contener al 8 debe tener al menos 3 doces. Entonces debe verse como 2 a la ¿qué? A la 3. Ahora, para contener al 6 debe tener un 2 y un ¿qué? Y un 3, pero no voy a agregar aquí un 2 y un ¿qué? Un 3, porque el 2 ya lo tengo. De hecho, aquí hasta me paso. Yo para el 6 necesito 2 a la uno y tengo ¿cuánto? 2 a la 3. 3. Entonces no necesito poner otro 2. Lo que sí me falta y lo que no tengo es el ¿qué? El 3. El 3. Entonces ese sí lo voy a poner. Fíjense cómo este numerito de aquí tiene dentro tanto al 8, tiene al 2, como al ¿qué? Como al 6. Entonces, si yo multiplico aquí, muchachos, 2 a la 3 es 8 y 8 por 3 me da ¿qué? 24. 24, que es el mínimo común múltiplo de esos números, ¿sí? Entonces vamos a practicar sacar algunos mínimo común múltiplo desde la descomposición, ¿ok? Si tienes cualquier duda, vale, me la puedes preguntar con confianza. Entonces, fíjense, vamos a hacer aquí el mínimo común múltiplo de 3 y 6, ¿ok? Entonces, 6. primero voy a poner, sí es 6. A ver, eso ya lo hiciste directo, ¿no? Eso está muy fácil, el mínimo común múltiplo de 3 y 6 es 6. El mínimo común múltiplo de 7 y 5, 35. 35. Esa respuesta también es correcta. A ver, el que sigue ya está más largo. El mínimo común múltiplo de 10, 5 y 3. Pues el 30. El 30, muy bien, Mauro, qué listillo, es cierto. El mínimo común múltiplo de estos tres números es 30. Y bueno, vale, fíjate, el 30 está en los múltiplos de 10, en los múltiplos de 5 y en los múltiplos de 3, y además es el número más pequeño que cumple con esa condición. Pero fíjense, otra forma en la que yo a veces le aconsejo a los chicos que pueden buscar o encontrar el mínimo común múltiplo es la siguiente. Les digo, fíjate, así como aquí ya son tres números, les digo, fíjate en el número más grande, que en este caso es 10. Entonces busca entre los múltiplos de 10. Por ejemplo, 10 no funciona porque no se puede dividir entre 3. Y luego 20 tampoco funciona por lo mismo. Se puede entre 10 y entre 5, pero entre 3 no. Y pues cuando llegó al que sigue, al 30, ese sí se puede entre todos, ¿no? Entonces, pues también esa es una estrategia. ¿Cuál será el mínimo común múltiplo de 12, 6 y 4, muchachos?
El número más pequeño que está en los múltiplos de 12, 6 y 4 al mismo tiempo. ¿Cuál será? 12. Es el mismo 12 en este caso, ¿verdad? Si yo escribo los múltiplos de 12, 12, 24, 36, ta, ta, ta. Y luego 6, 12, 18, 24, ta, ta. Y luego 4, 8, 12, 16. Entonces, en efecto, el múltiplo más pequeño que tenemos aquí en común va a ser el mismo 12. ¿Sí? A ver, el mínimo común múltiplo de 2 y 5, muchachos. ¿Cuál será el múltiplo más pequeño que está el número más pequeño que está en los múltiplos de 2? 10. Exacto, ¿verdad? En este caso sería el número 10. Y a ver, el que sigue, el que sigue está feo, ¿verdad? El mínimo común múltiplo de 13 y 17. Tendría que escribir la multiplicación de los números del 1 al 17. Pero a ver, les voy a decir algo, muchachos. Sí. Estoy esperando mi comida, ¿eh? Por ejemplo, observemos los números. Por ejemplo, aquí 7 y 5 son dos números especiales. ¿Por qué son especiales 7 y 5? ¿Quién me dice? Puse que dejamos de sonar ahí. ¿Mm? ¿Quién sabe por qué son especialones el número 7 y el número 5? Pertenecen a un conjunto de números especiales. Esos números empiezan con la letra P. ¿Se acuerdan? Números que... Primos. Primos, fíjense, son números primos. Significa que no tienen ningún divisor además de sí mismo y el uno. En particular, 7 y 5 no tienen ningún divisor en común, porque a 7 solo lo divide 7, además de uno, ¿verdad? Y a 5 solo lo divide 5. Entonces, aquí el mínimo común múltiplo se saca multiplicando esos números primos. 7 por 5 me da el ¿qué? El Mis ya 30. sé cuál es. 231 de 13 y 17. Ándale, ¿y qué fue lo que hiciste, Mauro? Multiplicar 13 por 17. Por ejemplo, ¿por qué? Por ejemplo, en el de 3 y 6 no aplica multiplicar, ¿verdad? Yo tengo 3 y 6 y el mínimo común múltiplo no es 18, ¿verdad? La multiplicación de 3 por 6. Ah, porque 3 y 6 sí tienen divisores en común. A ambos los divide el número ¿qué? Mamá, ¿lo puedes dejar aquí para la El número 3. Pero en el otro No, ajá. caso es correcto, ¿verdad? Perdón, Entonces perdón, perdón. aquí Por favor. vamos a calcularlo multiplicando 13 por 17. 3 por 7, 21. Llevo 2. 3 por 1, 3. Y 2 son 5. Y luego vamos a poner aquí 17. 1, 12. Llevo 1, 221. Muy bien. Es correcto, ese va a ser el mínimo común múltiplo. Y fíjense, como de la exploración ya vamos sacando como cositas que nos van a ir ayudando como en otros, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver aquí, muchachos, en estos ejemplos de aquí, encontrar el mínimo común múltiplo ya no es tan fácil como hacerlo por el método de exhaustión, que el método de exhaustión sirve muy bien para entender el concepto. Pero luego cuando los números son grandes, pues ya a lo mejor no es lo más óptimo, ¿verdad? Vamos a hacerlo como lo hicimos acá arriba, ¿verdad? Como llegamos a ese 24. Entonces, voy a empezar con este ejemplo de aquí, muchachos. Me dice, haya el mínimo común múltiplo de la forma simplificada. Entonces, vamos a ver aquí, muchachos, cómo se hace. Sí, me gustaría verlo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dividir aquí cada uno en su descomposición. Por ejemplo, el
24, muchachos. ¿En qué se descompone el número 24? 2 por 2 Tiene mitad, por 2 dele, por 2. por 3, ¿verdad? Entonces 24, muchachos, es 2 elevado a la 3 por 3, ¿ok? El 49 es 7 al cuadrado, solamente tiene séptima. 49 entre 7 es 7 y 7 vuelve a tener séptima. Entonces 49 es 7 por 7, es decir, 7 a la 2. 7 elevado al cuadrado. Y por último el 35, que sabemos que tiene quinta, es 7 y tiene séptima es 1. 7 por 5. Ándale, 35 es 7 por 5. Entonces, yo tengo que construir un número, muchachos, el mínimo común múltiplo que tenga a todos estos. Por ejemplo, para que tenga el 24, debe tener un 2 a la 3 y debe de tener también un ¿qué? Pues, Un 3, ¿sí? Para que tenga el 49, ¿qué debe de tener, muchachos? 7 elevado a la 2. Exacto, entonces aquí voy a poner por 7 elevado a la 2. Y para que tenga el 35, ¿qué debe de tener? 7 por 5. Pero fíjate, aquí ya tengo 7 a la que, a la 2 y yo nada más la necesito a la 1, o sea, el 7 ya no necesito ponerle. Lo que me falta en este caso es nada más el que, El 5. el 5, porque el 7 ya lo tenía ahí del 49. Entonces, ese que está ahí, muchachos, sería el mínimo común múltiplo de esos números. Que a ver, si nosotros calculamos esto, 2 a la 3 es 8 por 3, 7 al cuadrado es 49 por 5. Entonces, 8 por 5 son 40 y 40 por 3 son 120. Aquí me quedaría 120 por 49, que ha de ser un numerote. A ver, 120 por 49. 9 por 0, 0. 9 por 2, 18. Y llevo una, 9 por 1, 9 y una 10. 4 por 0, 0. 4 por 2, 8. Y 4 por 1, 4. Y aquí me va a dar 0, 8, 8, 5. 5.880. Ese es el mínimo común múltiplo, ¿sí? Fíjense ahí, ya un poquito más difícil que en los ejemplos anteriores, porque debe de contener todos los números, pero a ver, vamos a hacer el ejercicio que sigue. Sí, muchachos. Primero aquí, a ver, 25. ¿Cómo descompongo el 25, muchachos? 5 por 5 5. por 5, ¿verdad? 5 elevado a la Y 2. 5 tiene quinta. Exacto. Entonces 25 es 5 a la 2. Ahora el 12, muchachos. El 12 es un número que a mí me gusta 6 mucho elevado a porque la está 2. fácil. Bien, es 12. Tiene 6 mitad elevado de a la 2. 6, tiene mitad de 3 y tiene tercera es 2 elevado a la 2 por
3. Y por último el 5, que como es primo, pues nomás 5. 5, pues es 5, lo puedo ver como 5. Y al momento de construir el mínimo común múltiplo, pues a ver, debe ser un número que tenga el 25. Entonces, bueno, yo voy a agarrar el orden antes de ir a las potencias de 5, me voy a ir a las de 2 y 3 aquí, ¿sí? Para tener al 12, o sea, debe tenerlos a todos, no importa el orden, el 12 debe tener 2 al cuadrado por 3. Ahora, para que tenga el 25 debe tener 5 al ¿qué? Al cuadrado. Y para que tenga el 5, pues nada más debe tener un 5 que ya está ahí. Entonces no me aporta nada más este último porque ya tengo un 5 y lo tengo al cuadrado. Entonces ya nada más aquí hago las cuentas, muchachos. Miren, 2 a la 2 es 4. 4 por 3 por 25. 4 por 3 son 12 y 12 por 25 son 300. Entonces el mínimo común múltiplo de 25, 12 y 5 es 300. Ok, muchachos. A ver, vamos a hacer esta última de aquí, estas últimas dos, y luego practicamos como unos problemitas de aplicación de mínimo común múltiplo para que veamos dónde se aplica, ¿verdad? Entonces, a ver, aquí pues voy a descomponer tanto el 14. El 14 tiene mitad, la mitad de 14 es 7 y 7 tiene séptima, muchachos. 7 entre 7 me da un 1. Entonces el 14 lo puedo ver como 2 por 7. Ahora el 82. Es mil, Si yo 1148. descompongo 82, tiene mitad, es 41. Y 41 es un número primo, muchachos. Entonces 41. Es 1148. 1148, a ver, vamos a ver. Aquí 41 tiene 41 ava. Y entonces el 82 es 2 por 41. Vamos a ver si es cierto lo que dice Mauro. Y aquí, pues el mínimo común múltiplo debe de tener un 2 y un 7. Y para tener el 82 debe tener un 2 y un 41. El 2 ya lo tengo, entonces nada más me falta el 41. Y aquí al hacer la multiplicación 2 por 7, 14. Me queda 14 por 41. Vamos a hacer esa multiplicación. 41 por 14, 4 por 1, 4, 16. Me va a quedar 1, 4. 42. A ver, 4, 6 y 1, 7. Lo hice mal. Puse 21 por 14. 574. ¿Sí? Entonces, en este caso, el mínimo común múltiplo sería 574. Fíjense cómo aquí ya no es viable como hacer la lista por ahí, ¿sale? A ver, vamos a hacer el último de estos, muchachos, para ver unos problemitas de aplicación para que vean como luego dónde se aplica esto que estamos viendo. A ver, aquí 19, muchachos, pues 19 es primo, lo puedo ver como 19. El 28 es 2 por 2 por 7. 4 por 7, ¿verdad? Entonces sería 2 al cuadrado por 7. Y finalmente el 7 pues sería ¿qué? 7. Y aquí. El mínimo común múltiplo debe de tener el 2 a la 2. Debe de tener al menos un 7. ¿Y qué más? ¿Qué más me falta, muchachos? Aquí. 19. El 19, exactamente.
y ya está completo. Entonces, si yo hago cuentas aquí, sería 4 por 7 sería 28 por 19. Y bueno, vamos a hacer esa cuentica. 28 por 19, 9 por 8 son 72, 2 y llevo 7, 9 por 2 son 18 y 18 más 7 son 25 y luego aquí me va a quedar 8 y 2. Y sería 2, 13 y llevo una 532, ¿sí? En este caso el mínimo común múltiplo sería 532. Muy bien, muchachos. Vamos a pasar a los problemas de aplicación, ¿verdad? De mínimo común múltiplo. Pedí unos fáciles, se los pedí a mi IA. Vamos a ver los ejemplos sencillos para que vean cómo justo modela y cómo justo se puede calcular con lo que vimos el día de hoy. Vamos a ver aquí, este son un problema de aplicación, me dice, Sofía compra flores cada 4 días y velas cada 6 días. ¿Cada cuántos días coincidirá que compre flores y velas el mismo día? ¿Sí? Fíjense, muchachos. Por ejemplo, dice que compra velas cada 4 días. Puede comprar la vela el día 4 El 12. y luego el 12, ¿verdad? Fíjate aquí, el mínimo común múltiplo. El problema se reduce a encontrar el común múltiplo de 4 y 6. Entonces, nada más para que asegurarme que también le quede muy claro a Vale, Mauro, voy a poner, ¿verdad? Supongamos que las velas las compra de que el día 4 y luego el día 8 y luego el día 12 y luego el día 16 y luego el día 20 así. Porque son cada 4 días. Ah, no, esas son las flores, perdón. Flores. Y luego las velas, esas sí son cada 6. 6, 12, 18, 24 y así, ¿verdad? Dice, ¿cada cuántos días considera que compre flores y velas? Pues cada 12 12. días, ¿verdad? El mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12. Muy bien, a ver, vamos a ver otro, así también facilito. Luego ya vemos unos más difíciles. Ok. A ver, un timbre suena cada 5 minutos y otro cada 10 minutos. Si suenan juntos a las 8 de la mañana, ¿a qué hora volverán a sonar juntos? A las 8:10. A las 8:10. Muy bien, Mauro, ¿verdad? En 10 minutos van a sonar juntos otra vez. A ver, y si aquí en vez de decir 10 minutos dijera 9 minutos, uno suena cada 45. 45, muy bien, porque son coprimos, ¿verdad? No tienen nada en común el 5 y el 9. Entonces, si fuera así, la respuesta sería a las 5. 8:45. Muy bien, ¿lo entendiste? Excelente, Mauro. ¿Sí? ¿Entendiste muy bien este tema? Te felicito por ello. Y pues bueno, vamos a hacer los demás ejercicios. Sí, te digo, no quiero mezclarlo todavía con el máximo común divisor, porque luego suele ser confuso y no me gusta que como que, ay, ¿cuándo es uno y cuándo es otro? Sino que se entienda desde el concepto. A ver, el ejercicio número 3 me dice, un maestro revisa cuadernos de un grupo cada 3 días y de otro grupo cada 9 días.
Si hoy revisó ambos, ¿en cuántos días volverá a coincidir la revisión doble? 9. 9 días, ¿verdad? En este caso, el mínimo común múltiplo es el mismo 9. El mínimo común múltiplo de 3 y 9 es 9. 9. Ujú. A ver, vamos a ver unos más difíciles, pues, Mauro. Esos eran los del nivel fácil. Vamos a ver los del nivel medio. A ver qué tan medios están. A ver, dice aquí. Un autobús pasa por la misma parada cada 12 minutos, mientras que otro pasa cada 15 minutos. Si ambos pasaron juntos a las 7 de la mañana, ¿cuándo volverán a coincidir? Cada, es- cada 180 minutos. Cada 180 minutos. A ver, tú los multiplicaste, ¿verdad, Mauro? Ujú. Pero fíjate, en este caso, ese truco de multiplicar no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque 12 y 15 sí tienen divisores en común. A ambos los divide el número ¿qué? 3. Entonces, fíjate, lo que puedes hacer es a tu respuesta dividirla entre el número que divide a ambos, que es el ¿qué? El 3. 180 entre 3 me da 60. 60. Si tú te fijas, el 60 también va a funcionar. Si lo hacemos en el modo exhaustivo, fíjate, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 y así, ¿no? Y abajo, 15, 30, 45, 60, 75, 90 y así, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo el mínimo va a ser 60. el 60. Mira, también lo puedes hacer desde la descomposición. 12 ya vimos que es 2 a la 2 por Es 3. 15 ya vimos que es 3 por 5. El mínimo común múltiplo debe de tener 2 a la 2, debe de tener al menos un 3 y debe de tener al menos un 5. 5. Y entonces 2 a la 2 es 4, 4 por 3 12 y 12 por 5 son 60. ¿Sí? Ahí está. A ver, vamos a ver otro más del nivel medio. A ver, dice este. En una cancha, los aspersores se encienden cada 8 minutos, mientras que los ventiladores se activan cada 20 minutos. ¿Cada cuánto tiempo se activan al mismo tiempo? Cada 40. Cada 40, ¿verdad? En este caso, el mínimo común múltiplo de esos dos números es el
40. 40, ¿verdad? 20 no se divide entre 8, pero 40 sí, pues va a ser el más chiquito. Entonces ahí está ese, vamos al que sigue. A ver este. Una fábrica empaca cajas pequeñas cada 18 minutos y cajas grandes cada 24 minutos. Si ambos procesos iniciaron al mismo tiempo, ¿en cuántos minutos volverán a empacar simultáneamente? Fíjate, ahí te recomiendo que escribas la descomposición, que no es multiplicarlos, o puedes multiplicarlos y aprender de lo que vimos ahorita en el ejercicio anterior, Mm, o escribirlos, escribir su descomposición y construir el mínimo común múltiplo, eso también puede ser una opción. Sobre todo cuando los números son grandes, es bueno hacer eso. 9 elevado al 2 y 20 con se sigue. A 12, ver, 12 elevado 2 elevado a la que. a la 2. Ajá. ¿Por qué salió ese 2 elevado a la 2? Porque el 24 es la mitad de 12. Bueno, sí, es el doble de 12, pero es así, ¿no? Así. Entonces 24 es 2 a la 3 2 por por 3. ¿Y el 18, Mauro? el 18 es 18, luego 2 9. Pues sí, 9 solo 9 está ahí. 9, no, no es 9, 9 no es primo. ¿En qué se descompone? Luego 9 3 Ajá. 3 y 3 Y, 1. y 18 es 2 por 3 a la 2. Entonces el mínimo común múltiplo debe tener al menos 2 elevado a la que, Al 3 a la 3 y el 3 elevado a la 2. 2. Que si nosotros aquí hacemos 2 a la 3 es 8 y 3 a la 2 es 9 y 8 por 9 son 72. 72. ¿En cuántos minutos volverán a empacar simultáneamente? 72 70 mil minutos. minutos. Ahí está resuelto ese problema. Vamos a ver ya por último los que dice ahí que son más difíciles. A ver qué tal. Pero muy bien, sí, muchachos, muy bien el concepto. También me importaba como la parte del concepto, no nada más calcularlo, porque luego a uno le enseñan a calcular y ya después ni se acuerda. O sea, y es mejor que aunque lo hagan de forma exhaustiva, lo hagan y lo entiendan a que, yo me acordaba cómo hacerlo y ya no lo sé hacer. Entonces, a ver, este dice que es que está difícil. Tres faroles se encienden automáticamente, uno cada 9 minutos, otro cada 12 minutos y el tercero cada 30 minutos.
Si los tres se encendieron juntos al inicio, ¿cuánto tiempo pasará para que vuelvan a encenderse nuevamente? Entonces, fíjense, muchachos, este problema se reduce a encontrar el mínimo común múltiplo de qué números, de 9, ¿qué más? 9, 30 y 12. 30 y 12, ¿verdad? 12 y 30, exactamente, son tres números. Pero a ver, aquí vamos a aplicar, no vamos a descomponer ni nada, vamos a aplicar una técnica fácil que yo le digo muchas veces a los alumnos. A ver, amigo, ¿quiere encontrar rápido el mínimo común múltiplo? Fíjese en el más grande. El número más grande es 30. Vamos a buscar en los múltiplos de 30. Por ejemplo, el primero, 30 por 1, no funciona porque no se divide ni entre 9 ni entre 12. ¿Sí? Nos vamos al que sigue, que es 60. Es 30 por 2. 60 60 dividido. en 12 sí se puede, pero en 9 No, no. Entonces me voy al que sigue, que es que 90. 90. 90 sí se puede en 9, pero no se puede en 12. 2. Y pues va a seguir siendo que 20. 120, muchachos, sí se puede De entre las 2. dos. Sí se puede entre 12, Pero pero no, no, entre entre 9. 90, entre 90 no se puede. No, entre 9 no. Sí, 150 eh, se puede entre... No, este no se puede entre ninguno. Pero la que sí se va a poder en las dos va a ser... 180. Ah, porque 9 nada más se puede en 90 y luego en el doble de 90 que va a ser 180. Y 180 sí se puede entre 12, sí se puede entre 30. Entonces aquí sería 180. Si no les convence así, pues pueden descomponer, decir, a ver, 9 es 3 a la 2. 12 es 2 al cuadrado por 3. Y 30 es 2 por 3 por 5. Entonces el mínimo común múltiplo debe tener el 2 a la 2, el 3 también a la 2 y debe de tener un 5. 5. O sea, esto va a ser 4 por 9 por 5. 4 por 5 son 20 y 20 por 9 son los 80. 180, ¿verdad? Que habíamos encontrado de forma exhaustiva. A ver, vamos a hacer el último problema que viene aquí, muchachos. Sí, fíjense cómo lo que habíamos visto del teorema fundamental de la aritmética, pues es algo muy útil. Y ver mínimo común múltiplo y máximo común divisor sin haber visto teorema fundamental, pues es como ver las cosas por encimita, como verlas un poco a ciegas, ¿sí? Sin entender la profundidad. Y yo creo que eso, como ver las cosas así, es parte de lo que luego uno hace que dicen, ay, por eso son difíciles las matemáticas, porque, porque realmente no entendemos a profundidad qué es lo que estamos haciendo y muchas veces nada más estamos calculando y no sabemos, no entendemos qué es, ¿verdad? Pero así se calcula. Está como el otro día le preguntaba a mi alumno, ¿qué es la densidad? Me dijo, es el resultado de dividir la masa entre el volumen. Y yo, ok, así se calcula la densidad, masa entre volumen, pero ¿qué es? Entonces, no me sabía decir. Yo decía, es que es un problema, ¿no? Saberlo hacer, pero no entender qué es. Vamos a ver este, que me dice, tres máquinas hacen ciclos de revisión. La primera cada 14 días, la segunda cada 21 días y la tercera cada 35 días. Si hoy realizaron revisión las tres, ¿en cuántos días volverán a coincidir los tres mantenimientos? A ver, yo no voy a batallar aquí, muchachos. Voy a escribir la descomposición. El 14, ¿cómo lo escribo? ¿Qué por qué?
14, 7 a la 2. Esto es 7 a la 2. Y 7 a la 2, 7 por 7 es 49. 9. Lo que tú quieres decir, Mauro, es 7 por 2. Sí, ¿verdad? 2 por 7, ese es el 14. Ok, ¿y el 21 qué será? Eh, ¿Cómo podría escribir el 21? ¿Qué por qué? 2 a la elevado a la 2. 21 tiene mitad, Mauro. No. Entonces no hay dos. Tercera parte. 7. Y luego, 7 más 7 más 7. ajá, o sea, ¿qué por qué me da 21? 7 por 3. Ajá, vamos a ponerlo como 3 por 7. ¿Y 35? Es 5 por 6. 5 por 7. 5 por 7. Entonces, al construir el mínimo común múltiplo, debe ser un número que debe tener al menos un 2. ¿Qué más? Un 7 Un 7. Vamos a poner el 7 al final. Al menos un 2, al menos un 3, y un 5. un 5 y también al menos un 7. Y 7. ese número ya contiene a todos los de acá. Entonces vamos a sacar cuánto es. 2 por 3 son 6. 6 por 5, 30. Me va a quedar 30 por 7. Y estos son 210. 10. El mínimo común múltiplo de 14, 21 y 35 son 210. A ver, ¿hay alguna duda, muchachos, de cómo lo estábamos calculando? A ver, yo sé que al inicio, pues lo estábamos haciendo como de una forma más intuitiva de sacar los múltiplos, pero vean cómo siempre vamos a terminar usando el teorema fundamental y para muchas cosas, para la multiplicación, para la división de fracciones, para mínimo común múltiplo, para máximo común divisor y en sí para entender mejor cómo funciona la matemática. Fíjense, a mí me sorprende cómo luego hay mucha gente que enseña aritmética, que la aritmética es la rama de las matemáticas que estudia la suma, la resta, la multiplicación y la división de números enteros, decimales y fraccionarios, ¿verdad? Y luego enseñamos aritmética y enseñamos todo lo de primaria sin haber visto el teorema fundamental. Entonces, ¿cómo, va? ¿Cómo enseño aritmética sin haber visto el teorema fundamental de la aritmética? Es muy importante entenderlo de esta forma para que en un futuro, cuando llevemos álgebra o cursos superiores, pues nos resulte muy digerible todo lo que estamos viendo porque entendemos desde el concepto esto que estamos viendo, ¿no, muchachos? Entonces, pues eso sería todo de mi parte en esta ocasión. Espero que hayamos aprendido muchas cosas y que haya quedado pues muy claro todo y sobre todo esto que estamos viendo de empezar a ver a los números, de pensar en el 14 como 2 por 7, de pensar en el 21 como 3 por 7, de pensar en el 8 como 2 a la 3, ¿verdad? De pensar en el 9 como 3 al cuadrado y ver como los números de esta forma. Sí, muchachos. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Que tengan una muy bonita semana y nos vemos el otro martes. Cuídense, muchachos. Bye. Bye. Adiós, vale. Que tengas bonita semana también. Cuídate.